Muy buenas tardes, público de Astrolabio Diario Digital. El día de hoy, aquí en el medio, nos acompaña León Krause. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer estar con ustedes y aquí en San Luis. Muy bien, compañero León Krause, periodista, comunicador, escritor. Le agradecemos que esté aquí porque teníamos ganas de platicar sobre este tema que ha traído a la mesa, sobre todo de la discusión local, referente a la relación bilateral que sostiene Estados Unidos con México, sobre todo en el contexto actual. Hemos visto en los últimos meses una relación con Estados Unidos tensa, donde un día el presidente decide anunciar aranceles, a las 2 semanas decide que no, luego una semana después decide que sí los va a imponer. Pareciera una estira y afloja que de alguna manera no parece convenirle al país, pero no hay reacciones mayores. La mayor duda es, ¿esta estira y afloja de problemáticas arancelarias se podría convertir en una política pública constante del gobierno americano? Es agotador, ¿verdad? Es agotador, porque tal y como lo describes, así sucede. Y si hubieras dicho que Trump cambia de opinión de una hora a la siguiente, también habrías tenido razones, que es agotador. Pero yo creo que es parte de la estrategia de Trump, por increíble que parezca. En función de México, creo que hay una dinámica de amenaza y concesión. Amenaza y concesión, que no ha sido exclusiva de esta segunda presidencia. La vimos en la primera presidencia de Trump también, en donde Trump amenazó a México con aranceles para obtener concesiones en materia migratoria, pero ahora lo estamos viendo de manera muy clara en otros asuntos que preocupan sobremanera al gobierno estadounidense, y pienso específicamente a el crimen organizado en México y el tráfico de fentanilo. Tú me preguntas si esto es algo que se va a convertir ya en una suerte de política pública habitual. Yo creo que, por desgracia, sí. Creo que este es el método que Trump va a seguir con México y con el resto del mundo. Es su manera de hacer las cosas. Sorprende un poco la manera en lo que lo propones, compañero León, sobre todo porque se ha dicho en algunos espacios que pareciera que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un buen trabajo para negociar con Estados Unidos, pero uno pensaría que un buen trabajo es aquel donde se negocia para acabar por completo con estas tensiones, y sin embargo no ha sido así. Entonces, ¿se equivocan aquellos quienes dicen que ha habido un buen trabajo? Bueno, la pregunta es ¿qué tanto margen de maniobra tiene Sheinbaum? Y yo creo que no tiene mucho margen de maniobra. Tomando eso en cuenta, creo que la respuesta a tu pregunta es que en cierto sentido sí se equivocan, porque Sheinbaum ha logrado mantener, y esto es positivo, una relación, digamos, respetuosa con Donald Trump. El presidente Trump se expresa de ella, por cierto, de la misma manera como se expresaba del expresidente López Obrador, con respeto. Pero el otro lado de esa moneda es que Sheinbaum ha concedido en casi todo. Si yo me siento frente a ti y te digo, bueno, yo tengo 6 peticiones que hacerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tú me dices, León, te concedo todo. Yo diría, eres de verdad a todo dar, eres una finísima persona. Pues sí. Creo que el problema puede llegar cuando las amenazas, peticiones, exigencias, o una mezcla de todo lo anterior, lleguen a un punto en donde Sheinbaum ya no esté dispuesta a conceder. Por ejemplo, la amenaza presente y constante del envío de tropas estadounidenses a México, o incluso un ataque unilateral estadounidense en México. ¿Qué va a pasar cuando las exigencias sean otras? Si se le exige, por ejemplo, echar atrás la reforma judicial, porque también la reforma judicial entra en conflicto con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa si en el proceso de renegociación del libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, crecen las tensiones? Yo creo que ahí podríamos ver un cambio de tono en Washington y quizá también en México. Otra de las razones por las cuales se comenta en ocasiones que el gobierno mexicano ha negociado de manera, o al menos que ha resultado avante en estas negociaciones, es que se menciona que todavía no vemos afectaciones fuertes en aspectos como la inversión extranjera, que era lo que más les preocupaba a quienes hablaban de lo peligroso de este discurso de Trump. ¿Es cierto que todavía no hay consecuencias fuertes? Yo creo que ahí estamos en un escenario en donde nos conformamos con el menor de los males. Creo que las cosas podrían ser mucho peores, sí. Pero
ya la imposición de aranceles, ya la política arancelaria de Donald Trump ha metido en aprietos a la economía mexicana. Las cifras no dejan mucho espacio para la duda. La economía mexicana está pasando por un momento muy complicado. ¿Podría ser peor? Bueno, sí podría ser peor, pero ya es suficientemente malo, y lo que ha hecho Trump ya ha metido una tensión suficiente a la economía mexicana. Y no solo eso, me parece que esa tensión a la economía mexicana también se puede ir sintiendo en otras áreas de la relación bilateral que, insisto, podría estar peor, bueno, sí, tomando en cuenta a quién está sentado en la Casa Blanca, pero creo que el escenario no es ni de lejos para regocijarse. Otro problema que surge en este panorama es un tercer factor o un tercer jugador en el tablero, que es China. Cuando se habla de inversión extranjera, sobre todo directa aquí en México, muchas veces se alude a China. Tan solo aquí, por mencionar un caso, en San Luis Potosí, el año pasado se anunciaron 5 nuevas potenciales inversiones que venían directo de China. Grandes de China, sí. Grandes de China. Estas inversiones que se hayan anunciado con bombo y platillo antes de conocer el panorama como lo conocemos hoy en día, ¿siguen siendo buenas noticias? Es una muy buena pregunta. La respuesta más sencilla es sí. Evidentemente, la inversión de donde venga en México es una buena noticia. El problema es que el tablero geopolítico ha cambiado. Y en este momento tenemos un tablero geopolítico en donde Estados Unidos está abiertamente enfrentado a China. Y es una guerra comercial abierta, de consecuencias potencialmente graves para el planeta entero, que pone a México en una situación que podría implicar también una ventaja si se maneja bien, pero que en muchos otros sentidos representa un reto muy grande, porque Estados Unidos con toda claridad quiere que México comience a mirar hacia Norteamérica y deje de mirar hacia China. Uno se preguntaría también, bueno, si es así, ¿por qué entonces nos presionan con aranceles también a nosotros? Bueno, ahí es donde, digamos, uno de los muchos misterios, de ese misterio que es Donald Trump. Pero que la intención es que el mundo afín a Trump, sus socios, dejen de mirar hacia China y se enfoquen a Norteamérica. Yo creo que eso es innegable. ¿Cómo se traduce eso en la realidad de inversión china y extranjera en general en México? Está por verse. Es uno de los retos y no es menor. Otro reto más que ya mencionabas es el tema de cómo desde su llegada Trump ha incrementado el intento por controlar el tema fronterizo, intentando incluso inmiscuir las fuerzas mexicanas en esta suerte de control sobre la frontera. ¿Cómo valorarías que ha sido durante estos meses ese control? Y sobre todo, ¿ha habido afectaciones que sean claras, sobre todo notorias, en la manera en la que México se organiza hacia la frontera? La presión de Trump en ese sentido ha funcionado. Es un hecho, como funcionó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, funcionó muy rápido. Ahí Trump obtuvo concesiones muy rápidas que llevaron a López Obrador a darle la espalda a una política humanitaria frente a la migración y frente a los migrantes específicamente, que tenía décadas de defender López Obrador. Lo presionaron un poco y abandonó ya de manera definitiva esa política de carácter humanitario. Una decisión que yo lamento, por cierto. Me parece que la presión de Trump en función de la seguridad fronteriza está dando frutos. El número de cruces fronterizos está en un nivel histórico bajo, ¿no? En un nivel bajo histórico. La pregunta es, ¿a costa de qué? Y bueno, la respuesta a eso ya nos llevaría a hablar de los costos humanos de la política migratoria de Trump, que han sido enormes. En este mismo momento, cuando estamos haciendo esta entrevista, parece ser que el gobierno estadounidense piensa enviar a Libia un avión con migrantes, expulsar migrantes a Libia. El infierno que es Libia, sobre todo los centros de refugiados de Libia, es indescriptible. Entonces la crueldad es parte del método con Trump. Por eso se ha generado también este temor tan grande que ha reducido los números en la frontera, pero a través de la más salvaje crueldad, y eso no se puede festejar. Ante la crueldad de nuestro vecino del norte, la respuesta en México, al menos con las últimas actualizaciones, era una propuesta que venía del Ejecutivo que mencionaban
buscaban convertir a México en un tercer país seguro, recibir a quien Trump mandara. ¿Esto de verdad es una solución sostenible en el tiempo? Bueno, eso es parte de lo que busca Trump, lo ha logrado en cierto sentido, pero México también se ha resistido, digamos, a recibir, como recibió El Salvador, como parece ser que ha recibido Libia ahora, a estos migrantes en números considerables de otros países. México le ha dado la espalda a los migrantes. Está demostrado no solamente por trabajos periodísticos de colegas nuestros, sino también por el trabajo de ONGs como Amnesty International y muchos más como Human Rights Watch, que México es un infierno para los migrantes. El gobierno abandonó a los albergues, la infraestructura de albergues en México es terrible, paupérrima. Hay ciudades en México en donde los migrantes sufren lo indecible, extorsión, esclavitud sexual, secuestros. Hemos abandonado a los migrantes, esa es la realidad, y me parece que, sobre todo viniendo de la promesa que hizo López Obrador de cuidar a la comunidad migrante, ha implicado esto una traición histórica que yo en lo personal lamento muchísimo. Ante el abandono de los migrantes por parte del gobierno federal, hemos escuchado que hay gobiernos a nivel subnacional en los estados que mencionan un genuino interés por atender el problema de todos estos migrantes que vienen de regreso. ¿Cuál podría ser un curso de acción adecuado que deban tomar estos gobiernos a nivel subnacional para desmarcarse de la estrategia que ha tenido el gobierno federal? Bueno, lo primero que hay que hacer es invertir en la infraestructura de albergues en México. Porque lo primero la obligación moral que un país como México tiene es ofrecerle a los migrantes seguridad mínima. No puede ser que migrantes que están en Tapachula de Chiapas, mujeres migrantes se estén viendo obligadas a la esclavitud sexual para subsistir, para ofrecerle el pan de cada día a sus pequeños hijos. Eso es indigno de quienes somos como país. Mi temor es que esa infraestructura y esa inversión en esa infraestructura no se hace porque con albergues mejor cuidados, mejor mantenidos, los migrantes vendrían más a México. Y entonces la intención es desincentivar la migración, fomentando la idea de que México es un infierno. Pero esa estrategia, que no es una conclusión enteramente mía nada más, sino que es una estrategia, digamos, muy reconocida por los expertos en la materia, es de nuevo inhumana. Mientras los migrantes estén en México, México tiene la obligación de ofrecerles al menos seguridad esencial. Ya de ahí en adelante, otras discusiones quizá pueden quedar en un plano secundario, pero seguridad esencial, que el sistema de atención a refugiados tenga el presupuesto suficiente. La Comar, termino con esto, la Comisión de Atención a Refugiados opera con un presupuesto anual, si no me falla la memoria, de $2 millones. Es un presupuesto no ridículo, sino lo que le sigue. No puede ser así. Tiene que haber una inversión, un presupuesto, una atención digna para la comunidad migrante. Siendo muy breves entonces alrededor de este tema, no hay forma de decir entonces que el gobierno de México esté siendo más humanitario que lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Que este gobierno de Estados Unidos, quizás sí, porque este gobierno de Estados Unidos es brutal. Es brutal la manera como ha hostilizado, amedrentado, violentado a los migrantes. En el discurso y en la práctica es de verdad terrible. Pero México no se queda muy atrás, esa es la verdad. A pesar de que en el discurso la presidenta insiste, como insistía el presidente López Obrador antes, que México trata a los migrantes de manera humanitaria y demás, en la práctica eso no es verdad. Así que bueno, quizá comparado con Trump estamos un poco mejor, pero vaya, qué pobre consuelo, ¿no?
Bien. Compañero León Krause, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gran placer estar con ustedes. Felicidades por su trabajo. Sigan haciendo periodismo valiente, periodismo del bueno, y cuenten conmigo siempre. Bien, muchas gracias, compañero.